Perfecto, muy bien. Bueno, bienvenidas. Voy a compartir pantalla. Bueno, bienvenidos otra vez al tercer encuentro del ciclo de charlas de orientación a padres. La idea es que podamos generar un intercambio fluido, que puedan ir haciendo preguntas a medida que les interesen o que les surjan dudas. Eh, Hoy vamos a hablar, a ver, vamos de vuelta al inicio. Vamos a hablar de conducta, ¿sí? Hoy es el tercer encuentro. Para quienes recién se unen, yo soy la licenciada Cecilia del Carmen Gómez, soy profesora de la Cátedra de Pediatría de la Universidad de la UCAMI, y esta propuesta de extensión surgió a partir, desde la cátedra, pensando en todas las sugerencias que vamos dando a los papás y en todas las temáticas que muchas veces surgen en la clínica, ¿sí? Perdón, estoy volviendo al inicio de algunos temas que vamos a ir tocando en el día de hoy. Bien. Bueno, como les habíamos comentado, la idea es poder generar este espacio de encuentro, de diálogo, y desde este ciclo de charlas pensar en aquello que les preocupa a los papás, ¿sí? La idea es poder brindar herramientas concretas para el afrontamiento de situaciones cotidianas. Bien, fuimos hablando a medida que fue pasando este mes, todos los miércoles en distintos encuentros. El primer encuentro fue de uso de pantallas en niños y adolescentes. El segundo fue de vacunas y estudios médicos y cómo acompañar a nuestros hijos. Y el encuentro de hoy vamos a hablar de regulación conductual, ¿sí? Esta frase, que es con la que siempre inicio todos los encuentros, que me gusta mucho, de Jane Nielsen, que dice que nadie deja sus antiguas herramientas, por ineficientes que sean, si no tiene nuevas herramientas por cuáles reemplazarlas. Ese es el objetivo que venimos trabajando en todos estos encuentros, en poder brindarle a los papás nuevas herramientas para que puedan aplicarlas, ¿sí? Bueno, en los objetivos generales, como dijimos en los encuentros anteriores, es fomentar este espacio de diálogo, brindar herramientas concretas, tener estrategias para poder aplicar en situaciones específicas que requieran intervención, generar un intercambio de ideas entre los papás, comprender la etapa en que su hijo está atravesando y poder identificar aquellas situaciones que son difíciles de poder manejar en la crianza. Siempre la invitación, ¿no es cierto?, es pensar en una tarde diferente, en donde necesitamos poner de nosotros, pensar juntos, prestar atención, estar presentes, tener una escucha activa, ¿sí? Y poder compartir. Siempre digo, ¿no?, en todos los encuentros, más allá de la virtualidad, el poder estar presentes. Una vez más, a modo de recordatorio, orientación a padres, se trata de un espacio terapéutico en donde quienes más saben de su hijo son los papás, ¿sí? Y a partir de ello, el terapeuta es quien va a ir guiando y acompañando a estos papás en base a aquella dificultad que traen a consulta, ¿sí? Y desde un abordaje con evidencia científica, es el profesional quien va acompañando este proceso. En el encuentro de hoy voy a tomar algunos conceptos que fuimos trabajando en los otros encuentros, y me gustaría iniciar, ¿no es cierto?,
justo hoy que hablamos de conducta, con las características de los niños que hablamos en el encuentro pasado, ¿sí? Nuestros niños tienen una capacidad de asombro, son inocentes, son curiosos, son inquietos, ¿sí? Son activos. Entonces, muchas veces nos sucede a nosotros los adultos que vivimos en un mundo de adultos, en una rutina de adultos, que pretendemos que nuestros niños sigan ese ritmo y muchas veces nos olvidamos en la etapa en la que están. Hoy vamos a hablar de conducta, como les dije al inicio, y para eso tenemos que pensar y saber definir qué es la conducta. ¿Sí? La conducta es todo aquello que puede ser observado objetivamente sin que hagamos suposiciones, ¿sí? Ni valoraciones subjetivas. Pueden ser movimientos del cuerpo, expresiones faciales, lenguaje escrito o hablado, respuestas fisiológicas, ¿sí? Si yo de repente estornudo, esa es una conducta, ¿sí? Si me río, esto es una conducta. Todo lo que nosotros podamos observar es conducta. Ahora bien, la conducta siempre va a ser medible en tanto y esperable, ¿no es cierto? Vamos a evaluar si es esperable o no en relación al contexto. Vamos a imaginar de que de repente yo voy a un concierto y en el concierto me quedo sentada y callada y no digo nada y me quedo en silencio, ¿sí? Esa conducta no sería esperable en relación al contexto, ¿sí? Si en este momento yo que estoy disertando me levanto y empiezo a gritar, esa conducta no sería esperable de acuerdo al contexto. Por eso, todas las conductas que nuestros hijos van teniendo van a ser medibles en relación a un contexto, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí está. Bien. Bueno, vamos a hablar de los estilos de crianza y así como dijimos en todos los encuentros y vamos recordando siempre que cada familia es única, ¿sí? Hoy a modo de ejemplo pensamos y traemos esto. Hay distintos autores que hablan de un estilo permisivo, autoritario, negligente o asertivo, entre algunas, hay otras clasificaciones, pero estas son por ahí las más generales, ¿sí? Aquel estilo permisivo son aquellos papás que permiten justamente que el niño haga lo que quiere, ¿sí? Hay muy poco establecimiento de límites. En el estilo autoritario, generalmente es, por ahí es más el rol de una mamá o del papá o de uno de los referentes adultos que establecen los límites y que se caracteriza por ser un estilo de crianza mucho más rígido, ¿sí? El estilo negligente tiene que ver con esto de quizás no prestar tanta atención, ¿sí? Por ejemplo, esto de estar con el celular, de quizás no prestar atención, justo como habíamos hablado de los estudios médicos en el encuentro anterior, ¿sí? Y el estilo asertivo nos habla más bien de el acompañamiento de manera consciente en la crianza de nuestros hijos, ¿sí? Lo que hoy quiero transmitirles es que en realidad todas las mamás y todos los papás vamos transitando a lo largo, digamos, de este camino de crianza entre estos distintos estilos, ¿sí? Hay veces que nos ponemos mucho más firmes, hay veces que por ahí somos un poco negligentes, hay veces que somos más permisivos, ¿sí? Generalmente no hay un estilo específico, ¿sí? Puro, digamos, en cada familia. Vamos transitando entre estos distintos estilos de crianza. La idea siempre es que nosotros tengamos presentes que somos los capitanes del barco, ¿sí? Somos los capitanes de esta familia
y somos quienes vamos a guiar en este camino hacia la vida adulta de nuestros hijos. Y por lo tanto, el mejor estilo de crianza para adoptar es el asertivo, ¿sí? Es aquel que genera un espacio de escucha, es aquel que genera ese acompañamiento, dando lugar a los errores, ¿sí? Y a poder modificar y aprender esos errores, ¿sí? Entendiendo que somos seres humanos y que justamente el aprendizaje de ser mamá, de ser papá, se va dando día a día. Bueno, también otro concepto que fuimos hablando en los otros encuentros, el cerebro del niño. Es muy importante cuando hablamos de conducta tener presente que el cerebro de nuestros niños está en formación. Tenemos tres cerebros en uno, ¿sí? El cerebro racional, el cerebro instintivo y el cerebro emocional, ¿sí? Una dinámica que suelo hacer con los papás para que podamos entender, generalmente cuando hablamos del cerebro, ¿no es cierto?, de poder explicar las partes del cerebro a los papás, entendemos que la corteza prefrontal va a ser por ahí el área más desarrollada, ¿sí?, que es la que nos va a permitir a nosotros los adultos poder regularnos. En los niños esto va a estar mucho más, de manera más primitiva, ¿sí? Muy poco desarrollada. Entonces, cuando hay una amenaza o el niño está en alerta, vamos a imaginar que este es el cerebro, ¿no es cierto? Esta es la parte, ¿sí? Y acá tenemos la corteza prefrontal. Esa corteza se levanta, ¿sí? Es como que queda sin esta protección, sin esta cobertura al cerebro, y es por eso que nosotros los adultos debemos modelar esa conducta, ¿sí? Es sumamente importante entender de que el cerebro de nuestros hijos está en formación. Y por lo tanto también son personas en formación, ¿sí? Bueno, un concepto que quiero transmitir es esto, digamos, de que somos un equipo, ¿sí? Como decíamos en todos los encuentros anteriores, mamá y papá eh, van a ser un equipo y todas las familias son diferentes, ¿no es cierto? Hay familias que tienen solo a mamá, que tienen solo a papá, o hay veces que los cría la abuela o la tía, ¿sí? Entender que los adultos referentes son quienes van a establecer las normas del hogar, ¿sí? Aquello que está permitido en la casa y aquello que no está permitido. Vamos a poner así. Bueno, con relación a la crianza, cada familia va a tener este desafío de criar a los hijos, estos niños que están en formación, estos cerebros en formación, estas personas en formación, ¿sí? Y como dijimos en los encuentros anteriores, la crianza, la maternidad, la paternidad implica un compromiso, implica tiempo, implica dedicación. A ver si puedo. Voy a modificar acá. A ver. Bien. Ahí está. Bueno, cuando hablamos de conducta también esto nos lleva a pensar en la historia de cada familia, ¿sí? Cada familia va a ir criando a sus hijos de acuerdo a su momento histórico. No es lo mismo criar a un hijo que al otro, ¿sí? Muchas veces los papás traen a consulta esto de que por ahí el primer hijo les resultó en su crianza un poco más fácil y de repente los desafíos aparecen con el segundo hijo o viceversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada niño es único y el momento histórico en el que la familia va transitando la crianza también es único, ¿sí?
uno no es no es la misma mamá o el mismo papá de un hijo que del otro. A medida que nuestros hijos van creciendo, uno va desarrollando ciertas habilidades y uno va mejorando y aprendiendo obviamente de sus errores. Es por eso de que uno siempre dice, ¿no? Está en constante aprendizaje con la crianza. Ahora bien, ¿por qué creen que los límites son importantes? ¿Sí? Son importantes porque vivimos en una sociedad y porque muchas veces los límites tienen que ver con una cuestión de supervivencia. ¿Sí? Eh, yo le puedo decir a mi hijo que establezco un límite, que no cruce la calle porque corre en riesgo su vida. ¿Sí? Le puedo decir que no toque el enchufe porque corre riesgo su vida. Le puedo decir que aprenda a compartir porque el día de mañana tiene que estar inserto en una sociedad en donde va a tener que aprender a compartir, ¿sí? Por eso los límites tienen una función hasta inclusive de supervivencia. Estamos inmersos en una sociedad y siempre decimos, ¿no es cierto?, que la idea es poder proyectarnos a largo plazo y pensar que todo lo que estamos haciendo hoy en la crianza va a sentar las bases para la vida adulta de nuestros hijos. Toda conducta siempre nos dice algo y esto es sumamente importante. La conducta va ligada a la emoción y al pensamiento, ¿sí? Esto es el ABC, esto es sumamente primordial. En toda conducta siempre tenemos un antecedente. Cuando los papás cuentan de que su hijo se portó mal en la escuela o se portó mal en casa, ¿sí? Es muy importante primero entender el concepto de portarse bien o de portarse mal, ¿sí? Y esto por ahí lo tenemos que aclarar. La noción de portarse bien o portarse mal para una mamá puede ser una cosa, para el papá puede ser otra, para el niño puede ser otra. Y muchas veces esta conducta puede ser disparada por un pensamiento negativo o por una emoción, ¿sí? O esa emoción puede ser enojo, puede ser frustración, pero lo que vemos es la conducta. Siempre hay un antecedente y por eso es sumamente importante poder indagar y trabajar junto a la familia para ver de dónde surgió esa conducta cuando hay problemas de conducta en el niño. Y esta conducta va a depender de cada etapa, ¿sí? Los bebés, al no tener lenguaje, lloran para comunicarse, ¿sí? Entonces, un niño que quiere alimento o quiere estar cerca de la mamá, va a llorar y va a pedir por su mamá de esta manera, ¿sí? A medida que el niño va creciendo, va incorporando lenguaje y este lenguaje va a permitir organizar aún más su conducta. El lenguaje es organizador de la conducta. Por eso es esperable que un berrinche sea mucho más intenso quizás en un niño de 2 años que todavía no puede organizar completamente sus ideas o quizás no puede darse a entender completamente lo que desea o quizás él cree que no pudieron comprender lo que él quiso decir, que en un niño, por ejemplo, de 8 o 9 años, que ya puede poner en palabras lo que desea, ¿sí? A medida que el niño crece, la conducta se va organizando. Y la diferencia vamos a tener acá entre berrinches y crisis, ¿sí? Es muy importante ver y entender de que vamos a tener como estas dos grandes dudas muchas veces que surgen en la sesión, ¿sí? Tenemos que poder diferenciar. Voy a tomar este concepto, ¿sí? Hablamos de crisis cuando muchas veces todas las personas, ¿no es cierto?, tenemos perfiles sensoriales diferentes y desde lo sensorial puede haber una sobreestimulación que va a generar una crisis en el niño, ¿sí? Muchas veces vemos esto, por ejemplo, en un niño con una condición del espectro autista, o no necesariamente
Muchas veces sucede que hay personas que quizás tengan más sensibilidad a los sonidos altos, o de repente nos damos cuenta que nuestros hijos no toleran ir al centro, o cuando hay mucha gente, o no toleran los cumpleaños, ¿sí? Porque hay mucho sonido. Entonces, todo esto lo vamos a tener en cuenta para poder diferenciar y en el caso de que sea necesario poder consultar a un profesional. Bien. Seguimos. Bueno, entre los motivos de la conducta tenemos tres grandes factores, ¿sí? Uno va a ser la atención, otro va a ser la evitación y otro va a ser la frustración. En la conducta, muchas veces, en las conductas desadaptativas, muchas veces los papás me dicen, pero bueno, él siempre se porta de esta manera, siempre busca la misma conducta desadaptativa, la misma conducta disruptiva para cuando quiere llamar nuestra atención, ¿sí? Esta conducta que utiliza nuestro hijo es en algún punto porque le funciona, ¿sí? Si mi hijo de repente quiere atención, y en ese momento empieza a gritar o a tirar los juguetes y yo le brindo atención en ese momento, seguramente lo va a seguir haciendo, ¿sí? Si quiere evitar una tarea, si no quiere realizar las tareas del colegio, no quiere juntar los juguetes y se tira al piso y le funciona, es decir, que después mamá o papá terminan juntando los juguetes, seguramente lo va a seguir haciendo, ¿sí? Y por último tenemos otro motivo de conducta que es la frustración. Y allí aparece esto, ¿no es cierto?, también es la misma conducta, pero de repente puede ser que un niño no se sintió comprendido o está frustrado porque se sintió apartado en la escuela, ¿sí? Eh, la forma que vamos a intervenir en cada una de estas situaciones va a ser diferente. Bien, continúo. Bueno, acá tenemos el círculo de la desobediencia, ¿sí? Hablamos de tres momentos que generalmente todos los papás vamos viviendo. Uno es la amenaza, el otro el castigo y otro son los momentos de berrinches, ¿sí? En la amenaza generalmente es cuando mamá, papá repiten muchas veces algo o una orden en casa para que sea cumplida. Y lo que se obtiene del hijo, de los hijos, es indiferencia o posponer, digamos, postergar. Es esto el clásico, decimos, bueno, vamos a juntar los juguetes y nos vamos a bañar, ¿no? Y los hijos están mirando la tele y bueno, de repente, no, mamá, un ratito más, ¿sí? O directamente no nos hacen caso, ¿sí? Ese sería el primer caso. En el segundo caso tenemos castigo y como respuesta oposición y agresividad, ¿sí? Lamentablemente por ahí sí, se sigue siendo utilizado, digamos, este castigo de el cinto, la varita, por ahí la hojota. No es recomendable utilizar castigos físicos, ¿sí? Porque generan mayor oposición y agresividad en el niño y no generan aprendizaje significativo, ¿sí? Yo necesito que mi hijo entienda y comprenda cada vez que le pido algo, ¿sí? Que pueda responder a esa demanda y que yo pueda acompañarlo en ese proceso, ¿sí? Porque obviamente no es lo mismo un niño que es más grande, como dije al principio, que pueda entender una norma un niño pequeño. Por eso los castigos no son recomendables físicos.
Y después tenemos los momentos de berrinches, ¿sí? Esto de que el niño se tira al piso, llora porque quiere conseguir algo específico, por ejemplo, un juguete, ¿sí? Y de repente mamá dice, no, vamos a imaginar que el niño quiere un chocolate en el momento de la comida y el niño se tira al piso y la mamá le dice, no, no, todavía no, porque es el momento de comer, es el momento de almorzar, y el niño sigue y esta conducta va en aumento y la mamá termina cediendo, ¿sí? Le da el chocolate. En ese momento el cerebro de este niño entendió, comprendió que puede conseguir lo que quiere, ¿sí? Porque la mamá primero dijo una cosa, pero después cedió, ¿sí? En este círculo de la desobediencia es importante entender de que vamos a buscar distintas estrategias para cada uno de ellos. Una de las de lo que nos va a ayudar un montón es ser concretos, una de las estrategias. No sirven los sermones, ¿sí? Es muy importante ser concretos con nuestros hijos y decirles y pensar qué espero yo de mi hijo, ¿sí? Tener una buena comunicación, que esta comunicación sea fluida y ser específico con aquello que espero de él. Por ejemplo, si estoy yendo a la escuela, me gustaría que hoy saludes a la maestra, que guardes tu mantel en la mochi o tus elementos en la mochila, ¿sí? Que permanezcas sentado mientras la mae lee un cuento, ¿sí? Son conductas muy específicas que después, cuando lo busco de la escuela, le puedo preguntar si lo pudo cumplir, si le costó cumplirlo, ¿sí? No es lo mismo decirle, me gustaría que te portes bien hoy en el jardín, ¿sí? Porque como dijimos al principio, el concepto de portarse bien o portarse mal es muy amplio. Y para el niño puede significar una cosa y para yo adulto puede significar otra cosa, ¿sí? Entonces es sumamente importante ser lo más concretos y específicos posibles para que el niño pueda ir de a poquito buscando él mismo objetivos concretos. Otra estrategia posible es hablar en positivo, ¿sí? Está como muy instaurado decir, si no haces esto, no va a pasar lo otro, ¿sí? Yo les invito hoy a reflexionar y a poder modificar eso y a cambiar y decir, para poder ir al parque, primero debemos hacer la tarea, primero debo juntar los juguetes, primero debemos bañarnos, ¿sí? Siempre hablar en positivo y ahora adelante vamos a ver por qué. El establecimiento de rutinas es muy importante, como hablamos en los otros encuentros. Las rutinas a todos nos sirven para organizarnos, ¿sí? Los adultos sabemos que al otro día tenemos un día laboral, que trabajamos o que la jornada se termina a determinada hora, ¿sí? Esto nos permite organizarnos y esta anticipación hace que podamos estar regulados, ¿sí? A nuestros niños con un cerebro en formación, las rutinas los organizan. Por lo tanto, es un rol y es una función del adulto también poder generar estas rutinas y cumplirlas. Hay dos variables que son sumamente importantes, que siempre hablamos con los papás en orientación a padres, que deben estar en cero. En cero. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces las conductas desadaptativas o disruptivas responden a que el niño tiene sueño o tiene hambre, ¿sí? Si estas dos variables están en cero, es decir, un niño está bien descansado, un niño que durmió bien, ¿sí? O que se alimentó bien, que tiene una alimentación saludable, que pudo comer en los tiempos que tiene que comer, va a presentar menor cantidad de situaciones disruptivas, ¿sí? Y le va a permitir, obviamente, regularse mucho mejor. ¿De quién depende esto? De los adultos, ¿sí?
Un niño, si yo le pregunto a un niño, ¿querés ir a acostarte a dormir? Seguramente va a preferir ir a seguir jugando o mirar tele, ¿sí? Entonces es el adulto el que va a marcar ese camino. Y después tenemos alimentación, ¿sí? Ahí vamos a hablar un poquitito más. En alimentación también es el adulto que va a marcar el camino, ¿sí? Si yo elijo, le doy a elegir a mi hijo entre comer un brócoli o comer chocolate, seguramente va a elegir comer el chocolate. Una de las cosas muy importantes es la higiene del sueño, ¿sí? Llamamos higiene del sueño a, ahí está, higiene del sueño a la preparación, ¿sí? A ese momento previo a ir a acostarnos, a ese momento previo para que el niño pueda tener ese sueño reparador, ¿sí? El niño debe descansar entre 8 y 10 horas, depende obviamente de la edad, pero para que su cerebro pueda tener un funcionamiento y estar disponible para el aprendizaje al día siguiente, ya sea en la escuela o en la casa, para la incorporación de hábitos, es sumamente necesario de que haya descansado bien, ¿sí? Y eso depende de los adultos. Entonces, llegado un momento, a la noche, las luces tienen que bajar, el ambiente tiene que estar tranquilo, eh, los dispositivos tecnológicos no tienen que estar al alcance. En el segundo encuentro habíamos hablado de esto, del impacto de la luz azul, digamos, en el cerebro de los hijos. Entonces, es sumamente importante de que el niño tenga un descanso reparador. ¿Para qué? Para que su cerebro, como les dije, esté disponible para el aprendizaje. Bien, con respecto a la alimentación, como les dije, las rutinas dependen de los adultos, que todos podamos sentarnos en la mesa, que sea un momento de diálogo, un momento donde los celulares no estén, ¿sí? Donde nos podamos mirar, donde podamos conversar acerca de lo que cada uno hizo en su jornada, ¿sí? Va a ser un espacio de encuentro. Y vamos a generar más opciones que sean saludables. Y esto va a depender en gran parte de la creatividad del adulto, de repente presentar un plato con un tomate cortado en forma de carita, ¿sí? Esto, como les dije al principio, la maternidad y la paternidad implica tener un poco de creatividad y nos va a invitar y a salir un poco de esa zona de confort de generar esas opciones más saludables, porque el niño por sí solo no lo va a tomar, ¿sí? Seguimos. Acá puse una imagen que me parece muy ilustrativa y que tiene que ver con una orquesta. Y me parece que el rol referente del adulto tiene que ver con eso, ¿sí? En una familia es extremadamente importante generar un orden, ¿sí? Tener una planificación. ¿Sí? Es como esa orquesta en donde el director de orquesta va marcando los tiempos, ¿sí? Yo tengo que ir marcando el tiempo de que el niño más pequeño o un bebé tiene que hacer sus siestas, tiene que tomar su mamadera, tiene que ir al jardín, el más grande tiene que hacer su tarea, tiene que hacer sus actividades deportivas, ¿sí? Tenemos que encontrar ese equilibrio en donde todos puedan generar esa música, ¿sí? Para que todos puedan lucirse. Pero va a depender de ese director de orquesta, que van a ser mamá, papá o el adulto referente de esa familia. Y esta imagen la utilicé en otro de los encuentros, en donde vemos una habitación que está sumamente desorganizada, ¿sí? Nuestro cerebro siempre tiende a ordenar y va a estar mucho más habilitado al aprendizaje cuando la información está más ordenada, ¿sí? Imagínense, ahí vuelvo a la imagen anterior,
en donde tenemos una habitación o una casa o una rutina desorganizada, ¿sí? De repente no tenemos horario para dormir, no tenemos horario para comer, no tenemos horario para sentarnos en la mesa. En cambio, si tenemos un lugar donde guardar los juguetes, un lugar o un momento donde comer, un horario para dormir, ¿sí? Y esto se va cumpliendo, el cerebro del niño va a responder mucho mejor, ¿sí? Somos los adultos los que debemos generar ese contexto o ese espacio mucho más favorable para su desarrollo y para que ese desarrollo sea óptimo. Nada más traerlo un poquito a colación, como ya habíamos hablado en el segundo encuentro, el uso de dispositivos tecnológicos es sumamente importante tener en cuenta el tiempo de uso, la supervisión y el contenido. Tiempo de uso, obviamente habíamos hablado de las edades, que según, bueno, la Sociedad de Pediatría nos recomienda de que antes de los 2 años no es recomendable ningún tipo de pantalla, y bueno, más o menos un promedio entre 1 hasta 2 horas según la edad, ¿sí? Les invito a que puedan ver la primera charla, la segunda charla, y entender de que el tiempo de uso va a depender de acuerdo a la edad y la supervisión va a depender del adulto, ¿sí? El contenido que pueda estar viendo mi hijo va a influir en su conducta. Esto también lo habíamos hablado en el encuentro anterior, en uno de los encuentros, en donde el contenido que mi hijo pueda consumir lo va a predisponer a ciertas emociones, más aún si su sistema y su cerebro todavía están inmaduros, ¿sí? Si lo va a predisponer a pesadillas, lo va a predisponer quizás a actitudes mucho más agresivas, a mayor impulsividad, ¿sí? A un contenido que todavía su cerebro no está preparado para recibir. Por eso es tan importante la supervisión. Otro de los puntos importantes que van a influir en la conducta es la autonomía, ¿sí? El niño que hace cosas por él mismo aprende que puede, ¿sí? Aprende que puede. Y esto es importantísimo para formar un adulto que pueda, ¿sí? Y yo mamá, yo papá o el adulto referente va a ser el encargado de generar estos espacios de autonomía con la división de tareas dentro del hogar, ¿sí? Le voy a dar una determinada responsabilidad, puede ser regar las plantas, obviamente todo esto de acuerdo a su edad. Algunas ideas, ¿no es cierto? Podemos pensar en un calendario, y estaría buenísimo poder incluir a toda la familia en la división de tareas del hogar. Con respecto a las actividades de descarga motora, es importante destacar de que cada etapa del niño, ¿sí? Como dijimos al principio, los niños son muy activos. Hay recomendaciones, ¿no es cierto?, desde la pediatría en que el niño tenga descarga motora, que realice actividad física, porque obviamente le va a beneficiar a su desarrollo. Cuanta más descarga motora tenga en relación a la etapa que está viviendo, mayor va a ser el beneficio. Y si eso responde a su interés, va a mejorar su autoestima. Entonces, de repente tengo un niño o un hijo que es muy inquieto o que considero que es mucho más activo quizás que sus hermanos, bueno, pensar en una actividad de descarga motora que lo ayude a que quizás a la noche llegue un poquito más cansado y pueda tener un sueño más reparador y así al día siguiente en la escuela esté mucho más atento y, como les dije, más disponible para el aprendizaje. Em, eh, Siempre debemos escuchar a nuestros hijos en relación a qué les interesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque despertamos su motivación.
Si nosotros despertamos la motivación de nuestros hijos, podemos modificar conductas, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo al principio les dije, para poder hacer esto, primero tenemos que hacer lo otro, ¿sí? Para poder ir a fútbol, primero tengo que guardar los juguetes. Si es algo que al niño lo motiva mucho, seguramente el niño se va a predisponer a juntar los juguetes, ¿sí? Y si de repente tenemos otro hijo con un perfil más activo y después tenemos a la hermanita o el hermanito con un perfil mucho más tranquilo, pero vemos que es muy creativo y que le gusta pintar, bueno, pensar en un espacio más creativo, de pintura, de dibujo, de caricatura, ¿sí? Por eso es muy importante poder escuchar cuáles son los intereses de nuestros niños, ¿sí? Bueno. Bueno, ahí vamos. Después les pasamos el link de las otras charlas, ¿sí? Ahí me preguntan. Desde al correo electrónico les vamos a enviar, ¿sí? Bien. Bueno, continuamos. Bueno, cuando hablamos de conductas, vieron que al principio hablábamos, ¿no es cierto?, de lo que son las conductas en general. Cuando nosotros decimos, o cuando una familia llega al consultorio y nos dice, bueno, mi hijo se porta mal, ¿sí? Estamos hablando de que es una conducta desadaptativa o una conducta disruptiva, ¿sí? Una conducta desadaptativa en relación al contexto, a lo esperable para ese contexto, ¿sí? Así como dijimos al principio. Y esto me parece sumamente importante marcarlo y que lo podamos ser extensivo a todos los espacios, no solamente a la casa, sino también a la escuela, a la familia, ¿sí? A los abuelos, a los tíos, a todos. Cuando un niño presenta un trastorno conductual, ¿sí? Generalmente tendemos a etiquetarlo, ¿sí? Y ubicarlo en el lugar de nene malo o de nene terrible, ¿sí? Si constantemente nosotros miramos a ese niño como niño terrible, el niño se va a sentir de esa manera y por lo tanto va a seguir ubicado en ese lugar, ¿sí? Es importantísimo que nosotros podamos modificar esa mirada, ¿sí? Hoy les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces hablaron a sus hijos hoy? ¿Sí? En general, bueno, los papás me dicen, bueno, vamos a imaginar que hoy hablé a mi hijo, no sé, 40 veces, ¿sí? De esas 40 veces, ¿cuántas veces fueron para retarle o para darles órdenes? Y ahí es donde uno empieza a reflexionar y dice, de repente, la mayoría de las veces que me dirigí a mi hijo fue para retarle o para darle órdenes. Entonces, ver en qué lugar está posicionado mi hijo o en qué lugar está posicionado ese niño que decimos que se porta mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque constantemente estamos reforzando aquello que no logra, aquello que no puede o aquello que hace mal. ¿Sí? Utilizamos frases a veces como sos un niño malo, siempre haces lo mismo, haces todo mal, ¿sí? Por alguna macana quizás o trajo una notita en la escuela, o se peleó con el hermanito, o le pegó al hermano o al amigo. Y esto es importante destacar que lo que se desaprueba es la conducta desadaptativa o disruptiva. Nunca descalificamos al niño, nunca, ¿sí? Es importante sentarme con mi hijo y decirle, eso que hiciste estuvo mal, no que él está mal, ¿sí? Sino que eso que hizo estuvo mal y poder siempre brindarle una opción adaptativa a eso que no pudo hacer, que no pudo lograr o que lo hizo de manera disruptiva. El refuerzo positivo es nuestro aliado, ¿sí? Les voy a invitar a que piensen en su vida y que traten de recordar
alguna docente que hayan tenido, ¿sí? Que haya sacado lo mejor y lo peor de ustedes, ¿sí? En general, tendemos a sacar lo mejor de nosotros cuando alguien ve algo bueno en nosotros, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un jefe que constantemente me está marcando los errores y yo de repente me esforcé todo el día en hacer cosas en mi trabajo, quizás hice una mal y viene mi jefe y me señala eso que hice mal, hice un montón de cosas bien, pero me señala eso que hice mal, seguramente me va a desmotivar, ¿sí? O si tuve una docente por ahí que no sé, no me gustaban las matemáticas, pero esa docente buscó la forma, la manera, ¿sí? Estrategia, fue muy creativa en buscar la manera en que a mí me guste o que yo me pueda involucrar en esa clase de matemática. Eso hace que active mi motivación y que ese aprendizaje sea significativo, ¿sí? Por eso, todo lo que nosotros recordamos va ligado a la emoción, ¿sí? Y el aprendizaje es significativo cuando va ligado a la emoción. Por eso, este encuentro es una invitación a que nosotros seamos referentes, pero referentes positivos, para que nuestro hijo no nos recuerde como esa mamá o esa papá que siempre le señalaba solamente lo malo, ¿sí? Sino buscar también en aquello que sí está haciendo bien, en aquello que sí está logrando. Y en eso que no puede lograr todavía, buscar estrategias, herramientas, buscar ayuda y acompañarlo a que pueda. En este refuerzo positivo también no solamente utilizamos esta motivación de la que hablaba, sino también esto de los gestos. Quizás muy bien, buenísimo, hijo, lo estás haciendo bien, seguí así, que capaz que no le sale a la primera, pero lo estás intentando, ¿sí? Seguí así. Siempre hacer el énfasis en ese proceso y no tanto en el resultado. Es cierto, Natalia, se ve mucho en las escuelas. Yo trabajo de manera integral con las familias, con las escuelas, y es muy difícil, y por eso es la invitación, ¿no es cierto?, de quitar las etiquetas, ¿sí? Tratar de sacar las etiquetas y corrernos de este lugar de nene terrible y decir, bueno, a ver, ¿qué sí está pudiendo este niño? Buscar es su interés, ¿sí? ¿Qué puede lograr? ¿Mm? Porque nos pasa todo a nosotros los adultos. De repente, si un jefe viene y me reconoce lo que estoy haciendo bien y me motiva a que pueda mejorar aquello que no estoy logrando, ¿sí? Mi predisposición a hacerlo va a ser diferente. Bueno, algunos factores que influyen en la conducta, cambios en la familia, mudanzas, nacimiento de un hermanito. Muchas veces se ve en la consulta que de repente no sé qué le pasa, se empezó a portar mal, él siempre fue muy tranquilito, y de repente, bueno, uno empieza a indagar y bueno, hubieron algunos cambios, o se mudaron de ciudad, se mudaron de casa, hubieron cambios laborales en los papás, en las rutinas, ¿sí? De repente el papá que trabajaba a la mañana ahora trabaja a la tarde, ahora se quedan en la casa de la abuela por las tardes, ¿sí? Alguna pérdida o un duelo de algún ser querido, un fallecimiento de una abuela o incluso un abuelo o de alguien cercano. Inclusive, duelo hasta de las mascotas también puede generar cambios en su conducta, separación de los padres, sobre todo si las separaciones son muy conflictivas y los papás no se pueden poner de acuerdo, genera mucho estrés en los niños, ¿sí? Y esto obviamente va a influir en su conducta. Enfermedad e internación, si hay niños que están bajo un proceso terapéutico, o están mucho tiempo internados al volver a casa, también pueden presentar ciertas dificultades desde lo conductual y emocional. Una pregunta que siempre los papás se hacen, ¿usamos recompensas? ¿Usamos castigos?
Y es la pregunta, ¿sí? En general, yo siempre digo que cuando trabajamos con un refuerzo positivo, es mucho mejor y siempre ser concretos en qué esperamos del niño, ¿sí? Esto que le decía, bueno, me gustaría que hagas esto, me gustaría que juntes los juguetes, cuando llegues a la escuela que puedas saludar a la maestra, ¿sí? Bueno, las conductas desadaptativas siempre tenemos que pensarlas cuando surgen, poder señalarlas a corto plazo, ¿sí? De repente, por ahí se escucha, ¿no es cierto?, los papás decir, bueno, no, ahora cuando lleguemos a casa, vamos a hablar. Y de repente capaz que tuvieron toda una rutina durante todo el día y llegan a las 10 de la noche a la casa y el niño ya se olvidó lo que sucedió, ¿sí? Ya se olvidó esa conducta que quizás fue pelearse con el hermano o algo que no pudo lograr, ¿sí? Siempre poder, en la medida de lo posible, intervenir en el momento, ¿sí? Ahora, si el niño se encuentra muy desregulado, esperar que pueda calmarse para recién ahí hacer la intervención y decir, eso que hiciste no estuvo bien, ¿sí? Podrías, no sé, vamos a imaginar que quería el juguete del hermano y en vez de pedirle prestado, le pegó, ¿sí? Bueno, vos querías el juguete de tu hermano, bueno, pegarle no es una opción, ¿sí? Está mal, le podés pedir prestado, ¿sí? Pero esa intervención tiene que poder hacerse en el momento, ¿sí? Tiene que poder brindarse en el momento para que el niño lo pueda registrar. Sobre todo eh, cuando los niños son más pequeños, que no hay tanta noción a largo plazo. Bien. Con las recompensas. Y esto es un ejemplo que me gusta darlo, ¿sí? Eh, Muchas veces caemos en esto, bueno, si haces esto, te voy a comprar un juguete. Si haces esto, si logras esto, te voy a regalar tal cosa, ¿sí? En general, las recompensas siempre tienen que ir por el lado de tiempo compartido. Como les dije, el aprendizaje se da de manera significativa cuando va ligado a la emoción. Si yo les pregunto a ustedes qué recuerdan más de su infancia, si se recuerdan de un juguete o recuerdan de un momento compartido con su abuela, con su mamá, con su papá, seguramente me van a decir que se acuerdan más del momento que de ese juguete, ¿sí? Y si se acuerdan del juguete, tiene que ver con que compartieron un momento con esa persona, ¿sí? Porque eso está ligado a la emoción. Por eso es muy importante que si damos recompensas o ofrecemos recompensas desde el refuerzo positivo, tenemos que ofrecer alternativas de tiempo compartido. Por ejemplo, si permaneces sentado mientras leemos el cuento, vamos a ir a andar en bicicleta a la costa, ¿sí? Que sean alcanzables. Yo siempre le digo a los papás, si yo le digo a mi hijo, si durante este año te portás bien en la escuela, a fin de año vamos a ir a Disney. Bueno, vamos a imaginar que podemos ir a Disney, ¿sí? Bueno, que podemos ir a Disney a fin de año. El próximo paso, ¿cuál sería? ¿Sí? Es una recompensa muy alta, ¿sí? Y después pensamos que cuando yo digo si te portás bien, que es un concepto muy amplio, no estoy siendo específico, durante todo el año, ¿sí? Es algo muy elevado, ¿sí? Muy largo, no medible. Por eso es tan importante que yo pueda poner objetivos concretos, claritos, ¿sí? Que sea claro con mi hijo de qué espero de él y que sea a corto plazo, ¿sí? Y que esas recompensas o ese refuerzo positivo vaya desde el lugar de tiempo compartido. Acá una idea, digamos, de calendario de recompensas que lo podemos incluir a toda la familia y en algunos niños va a ser por día, puede ser por día, y otros que quizás
ya más grandes pueden pensar en toda la semana. Va a depender mucho de la edad y en la etapa en que cada uno se encuentre. La premisa más importante de todos los encuentros es que nosotros los adultos debemos ser la calma, ¿sí? La calma y estar disponibles emocionalmente para nuestros hijos. Algunas ideas que podemos habilitar en casa, también en las escuelas, es generar un espacio físico en donde podamos generar una alfombra, unas almohaditas, algunos recursos que les sirvan al niño, ¿sí? Si al niño no le gusta leer, bueno, no le pongo libros. Siempre va a ser en relación a sus intereses y aquellos recursos que les permitan o que les sirvan poder regularse. La importancia del juego en el desarrollo del niño, esto ya lo fuimos hablando en todos los encuentros, es sumamente importante de que el niño juegue. ¿Por qué? Porque jugando va ensayando situaciones, va viendo qué opciones tiene, ¿sí? Y es tan importante que desde el juego nosotros los adultos podamos brindarle tiempo de calidad, ¿sí? Tiempo de juego compartido, tiempo de disfrute, que yo me pueda sentar en mi casa, tirarme al piso y jugar con mi hijo y disfrutar de ese momento. Si yo no juego con mi hijo, no voy a poder establecer límites. Debo tener un momento de conexión con él, ¿sí? Porque si no voy a ser como ese jefe malo que solamente se acerca y conecta para decir lo negativo, ¿sí? Necesito ese tiempo compartido y de calidad para el encuentro con mi hijo. Entrenamiento en habilidades sociales es otra estrategia. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces a los adultos nos cuesta entender de que el lenguaje del niño, la forma en que los niños se comportan, es completamente diferente al mundo adulto, ¿sí? Por eso es importante que los niños jueguen con pares. Los niños tienen que jugar con niños. Los niños tienen que ensayar, tienen que pelearse, tienen que aprender a resolver conflictos en el juego, ¿sí? Esto los prepara para la vida. Otra estrategia es ir entrenando la tolerancia a la espera. Todo esto va a influir en la conducta, ¿sí? Si yo todos los días juego un poquito con mi hijo y al mismo tiempo incluyo a los hermanos, podemos pensar en un juego, primero tu turno, después mi turno, generar la incorporación de hábitos, ¿sí? De repente, bueno, el hermanito se está lavando los dientes, bueno, ahora es el turno de él, el otro espera, ¿sí? Ir generando actividades de la vida diaria, autonomía y tolerancia a la espera, ¿sí? También tolerancia a la frustración, podemos ir incorporando de acuerdo a la edad distintos tipos de juegos, juegos de regla, juegos más desde lo motor. Hay veces que voy a ganar, hay veces que voy a perder, como en la vida, porque estamos entrenando a nuestros hijos para la vida, ¿sí? Hay veces que voy a poder elegir el juego y hay veces que mamá va a elegir el juego, hay veces que mi hermano va a elegir el juego, hay veces que papá va a elegir el juego, ¿sí? Todo esto son ensayos que permiten que el niño tenga mayor flexibilidad, ¿sí? Para tolerar después su vida en la sociedad, ¿sí? Cuando vaya a la escuela, cuando tenga un conflicto con un compañerito, y que pueda tener más herramientas y ampliar ese abanico de posibilidades en su vida diaria. También esto de poder dar lugar a que el otro elija, ¿sí? Y esto, muchas veces nosotros le estamos pidiendo a nuestros hijos cosas que nosotros no cumplimos, ¿sí? Si nosotros no podemos regularnos cuando estamos enojados y pretendemos que nuestro hijo se regule, ¿sí? Es importantísimo empezar a incorporar en la familia, en mamá, en papá, vocabulario emocional, ¿sí? Hoy mamá está triste, hoy papá está triste, hoy me pasó esto, hoy estoy enojado, ¿sí? Que el niño pueda ver que mamá y papá pueden poner en palabras lo que le está pasando, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos un espejo, ¿sí? Dar lugar siempre al diálogo. Hay veces que van a haber situaciones que no van a ser cómodas y que igualmente las tenemos que hablar, ¿sí?
pero es sumamente necesario para el desarrollo de nuestros hijos tener estos espacios de diálogo. Aún más cuando van creciendo y eso se puede dar. Pequeño videíto, vamos a ver si se puede ver, si no se traba. Bueno, en el caso de que no se pueda ver, ¿me escuchan? Bien, esto es una invitación justamente para que seamos un espejo, pero un espejo positivo, ¿sí? Y entender de que nuestros hijos nos observan todo el tiempo, ¿sí? La preocupación de muchas mamás y muchos papás cuando vienen a consulta es, sé si mis hijos no me hacen caso, ¿sí? Entender de que el ejemplo realmente arrastra, ¿sí? Si yo empiezo a utilizar vocabulario emocional en casa, si yo empiezo yo adulto empiezo a buscar momentos para autorregularme, ¿sí? Los adultos por ahí cuando nos enojamos, tenemos nuestro abanico de posibilidades también. Hay algunos que se pueden tomar un té, hay otros que se van y caminan, hay otros que hacen actividad física, hay otros que se dan una ducha. Vamos buscando estrategias para regularnos, ¿sí? Nuestros niños también. Es necesario brindarles estrategias para regularse, ¿sí? Porque están creciendo, porque están aprendiendo y porque somos ese espejo, ¿sí? Que necesitamos. Antes de continuar, quiero darle un ejemplo, ¿sí? En esto de la necesidad de ser la calma. Este es un frasco, ¿sí? Que es muy, que siempre lo utilizo con los papás, ¿sí? Es un frasco que lo podemos fabricar en casa, tiene purpurina, y que cuando nuestro hijo, nuestros niños están desregulados, están enojados, sus pensamientos, sus emociones y sus conductas están así. Están todas revueltas. Nuestros niños en ese momento no saben qué hacer, ¿sí? Y yo en ese momento pretendo buscar una estrategia, ¿sí? Quiero que se calme, quiero que... No hay estrategia posible en ese momento, ¿sí? Lo que tengo que hacer es buscar la calma, ¿sí? Que todas esas ideas, todas esas conductas bajen, vayan al fondo, ¿sí? Pero imagínense si mi hijo está de esta manera y de repente viene mamá o papá y también está de esta manera, ¿sí? Hacemos un combo un poco explosivo. Por eso, la invitación hoy es que podamos ser esa calma y ser reguladores de la conducta de nuestros hijos, ¿sí? Hacer que todas estas ideas, todas estas conductas que están revueltas bajen, eso lleva un tiempo, ¿sí? Y para eso yo tengo que estar disponible emocionalmente. Para estar disponible tengo que tener paciencia,
tengo que tener tiempo y tengo que tratar de tolerar también ese momento en donde mi hijo va a estar desregulado, ¿sí? Por eso es importante entender que si nosotros sumamos este tipo de recursos de manera concreta, nuestros hijos nos van a poder entender un poquito más y ellos mismos van a poder entender qué les está pasando por dentro. El mejor espejo igual somos nosotros. Algunos recursos para tener en cuenta puede ser el rincón de la calma en casa, en las escuelas, bueno, o en cualquier espacio que tengamos en la familia. Algunos cuentos que podamos utilizar. Yo tengo acá algunos ejemplos que los uso en el consultorio con las familias, con los niños. Podemos trabajar del monstruo de las emociones, que va marcando, que nos sirve para el reconocimiento de emociones. Algunas, Coco y Mini se enojan, ese es otro, ¿sí? Bueno, varios cuentos después, de todas maneras, los voy a dejar por escrito, como para darles algunas ideas. Son cuentos que nos van a permitir incorporar todo el vocabulario emocional que necesitamos, ¿sí? Para esto pedir disculpas, pedir perdón si uno está desregulado. Acá tengo otro que es para más pequeños. La vaca se empaca, es uno, ¿sí? Para los más chiquitos, La calma de león. Son todos cuentos que hablan de cuando nos desregulamos, Fonso está furioso, y cuáles son las estrategias posibles para poner en práctica, ¿sí? Podemos dibujar cuando estamos desbordados, podemos pedirle a mamá que nos ayude a dibujar cómo nos sentimos, los adultos podemos buscar ejemplos, puedo estar muy enojado como un volcán o como un globo que está a punto de explotar, ¿sí? Podemos buscar estas analogías para que nuestros niños puedan comprender mucho mejor lo que estamos viviendo y transitando, ¿sí? Siempre que busquemos objetos concretos, nos va a ayudar mucho. Algunos ejercicios de respiración, a mí me gusta mucho a ver si ven ahí, en donde cuando el niño está desregulado, voy a juntar aire, junto y suelto, junto y suelto. Lo podemos hacer con un globo, lo podemos hacer de distintas maneras, con una pelota inflable, inclusive marcando o con un peluche, poniendo un peluche arriba de la panza para que el niño pueda registrar cómo la panza se infla y se desinfla, sobre todo teniendo registro de lo que me está pasando. Cuando estoy enojado, respiro mucho más rápido, mi corazón palpita, tener una noción de las señales del cuerpo. ¿Y qué puedo hacer, sobre todo mediante la respiración, para ir tranquilizándome? Porque primero tengo que poder tranquilizar el cuerpo para después poder tranquilizar los pensamientos, ¿sí? Algunas técnicas de opciones de resolución de problemas también en estos cuentos podemos utilizar imágenes o dibujos, es decir, bueno, ¿qué podemos hacer, por ejemplo? Unas tarjetas que tengo, ¿qué puedo hacer si quiero la muñeca de mi amiga? ¿Qué hago si un compañero me molesta? ¿Qué hago si la clase me aburre? ¿Qué hago si el ruido me molesta? Buscar situaciones que a nuestros hijos que vivan de manera cotidiana y que les generen, ¿sí?, incomodidad o que hagan que justamente se enojen y que no puedan controlarse. Entonces, buscar en esas situaciones concretas alternativas para resolverlo. Esto es un timer, a ver, lo pueden ver. También lo podemos utilizar, ¿sí?, a modo del frasco de la calma. Podemos ver cómo el agua va cayendo, las pelotitas de colores van cayendo, y bueno, nos lleva tiempo poder tranquilizarnos.
¿sí? O podemos, inclusive para los momentos de juego, esto que hablábamos de la tolerancia de la espera, de ir marcando el tiempo. Podemos utilizar los pop-its y ir contando hasta que me pueda calmar, mientras voy respirando, 1, 2, 3, ¿sí? Buscar como distintas formas. Todo esto, si no lo tenemos en casa, lo podemos fabricar, conseguir, ¿sí? Una buena alternativa es un termómetro de emociones. Esto que decíamos de ver cómo me estoy sintiendo. Lo podemos dibujar en casa, podemos fabricarlo, podemos recortar y pegar, ¿sí? No necesariamente tiene que ser algo así, pero que podamos registrar cómo estoy, si estoy muy enojado, si mi termómetro va subiendo, si estoy muy, muy enojado, si estoy contento. Poder buscar imágenes quizás de otras personas que estén contentas o estén tristes y poder identificarlas y que nuestros niños puedan ir diciendo qué les parece, cómo se van sintiendo. Son todas ideas para que nos ayuden al reconocimiento de emociones, ¿sí? Algunas banderas rojas para tener en cuenta. Más allá de todas las estrategias que podamos utilizar, tenemos que tener en cuenta de que si la crisis o el berrinche tiene mucha intensidad y es de larga duración, es importante poder consultar a un profesional, ¿sí? Si yo considero, yo mamá, yo papá o el adulto referente, que no tengo herramientas o que no puedo o que esta situación me sobrepasa, siempre poder consultar, ¿sí? Si veo que esta situación es muy inusual, si de repente mi hijo presenta una inflexibilidad ante los cambios que me llama mucho la atención o noto algunas diferencias en relación al crecimiento con sus hermanitos, por ejemplo, ¿sí? Es importante poder consultar, ¿sí? Bueno, a ver, acá dice Natalia, en la escuela de mi nena aplicaron el programa de amabilidad en donde se armaron una botellita de la calma. Bien, su amigo abdominal y mindfulness. Bien, fue genial porque ella les enseñó a sus hermanas mayores a calmarse, respirar. Todos estos recursos, muchas gracias Natalia, todos estos recursos nos van a servir siempre que los podamos generalizar, ¿sí? Imagínense si esto lo podemos vivir a diario en la familia, en la escuela, y hacemos partícipe a todos, inclusive por ahí una abuela, un abuelo, ¿sí? Que también puedan reconocer que están desregulados, ¿sí? Porque todos somos seres humanos y que podamos buscar alternativas para regularnos. Bien, cada niño es único y cada familia es única. El desafío como padres es poder acompañarlo en este proceso de crecimiento que va a sentar las bases para su vida adulta, ¿sí? Esto de poder pensar a largo plazo. Todo esto que me implica esfuerzo hoy, que me implica compromiso, que me implica salir de mi zona de confort, lo va a ayudar a mi hijo para su vida adulta. Lo va a ayudar para que él pueda tener herramientas para su vida adulta. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la participación. Las invito al último encuentro que va a ser el miércoles que viene, ¿sí? Que ahí vamos a hablar justamente de cómo acompañamos en la alimentación a nuestros hijos. Venimos con este ciclo de charlas, como les dije. En el primero hablamos de uso de pantallas y dispositivos, en el segundo de vacunas y estudios médicos, en este tercero de conductas. La idea es poder brindarles justamente herramientas a los papás para poder acompañarlos. Esta propuesta surgió desde la cátedra de pediatría, la carrera de medicina de la que soy profesora. Y bueno, como les dije, bueno, yo soy la licenciada Cecilia del Carmen Gómez. Bueno, sería fantástico un taller para abuelos.
es buena, es buena. Vamos a tenerlo en cuenta. Así que bueno, los invito al próximo encuentro. Y bueno, muchas gracias por haber participado. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao.